Vamos a continuar hablando de toda la polémica que se ha levantado tras las declaraciones del candidato a la presidencia por el PDC, el doctor coreano-boliviano Chi Hyun-jong. Estamos esta noche con Tamara Núñez del Prado, ella defensora también de derechos humanos. Bienvenida, Tamara. Un abrazo muy grande y un saludo muy cordial a toda la gente que nos está viendo esta noche. Bueno, a ver, quiero saber tu opinión con relación a lo que escuchaste decir del doctor Chi. Estoy con mucha rabia. Ayer he dicho inclusive en mis redes sociales que esto es una barbarie. En primer lugar, una persona que dice ser médico, porque ahora ya no lo creo, que dice ser médico, que lance todas estas alusiones técnicas y que ni siquiera ha podido leer lo que dice la OMS, porque la OMS tiene una lista, la Organización Mundial de la Salud, donde dice qué son patologías y qué no son patologías. No, son cientos de patologías que están puestas ahí. Y ejemplo, el síndrome premenopáusico o premenstrual era una patología hace 20 años atrás, por eso que nos decían que éramos unas histéricas. Día de hoy eso se ha recontra aclarado porque la ciencia evoluciona y dice que esto no es patología. Lo mismo pasa con el tema de la homosexualidad y de la transexualidad. En 1973 se quita de la lista de la patología la homosexualidad y hace 6 años atrás comienza todo el trámite y todo el proceso científico para establecer que la transexualidad tampoco es una patología. Nosotras tenemos ese derecho de ser. Si uno lee la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que está avalada por la Constitución Política del Estado, porque es una ley que está firmada y reconocida por la Constitución, y la Constitución la avala como una norma más boliviana, dice que todo el mundo tiene el derecho de ser. Toda persona, todo ser humano tiene el derecho de ser. Por lo tanto, la OMS agarra y la saca el anteaño pasado, la saca oficialmente como patología el tema de la transexualidad. Esto en primer lugar porque me llama mucho la atención, porque siendo médico el señor no sabe ni siquiera actualizarse en su área y parece que mezclara un poco su religión con su profesión. Y bueno, yo también soy católica, amo a Dios sobre todas las cosas, pero no mezclo mis creencias cuando viene una persona que ha sido vulnerada en algún tipo de derecho, una mujer, un niño, una niña, o una persona con discapacidad, o esta mañana estaba viendo un caso de 2 niños autistas que han tenido algunos problemas en Yacuiba, y yo no mezclo mis temas personales, mis creencias personales o mis creencias o mi ideología política cuando estoy atendiendo a una persona que en primer lugar es ciudadana, en segundo lugar es ser humano, en tercer lugar tiene derechos y obligaciones, y en cuarto lugar, que es lo más importante, que es que la Constitución le garantiza el ejercicio de muchos derechos. O sea, tanto así que más o menos son 164 derechos fundamentales en la Constitución Política del Estado, y esos están garantizados en su ejercicio para cualquier ciudadano. Te propongo que escuchemos lo que dijo esta mañana en la revista de Al Día el doctor Chi, justamente ya respondiendo a la reacción que tuvo la comunidad LGBT. Si existe la denuncia formal y si eso es aceptada, entonces tendré que expresarla y defenderla, obviamente. Médicamente es patológico o no, de misma manera, entonces pueden armar un foro con psiquiatras, urólogos, con sexólogos. No podemos nosotros decir de que Bolivia es igual Pachamama, y tampoco podemos decir de que Bolivia es cristianismo, sino existe mucha diversidad. Eso es la característica de los países que es capitalista, o sea, demócrata. Bueno, tú acabas de escuchar. Mantiene él su posición. No solamente eso, ayer fue entrevistado por una radio, que por respeto a la radio no menciona el nombre, y él no solamente dijo eso, sino que es tan patológico que podemos llegar a ser personas zoofílicas o necrofílicas, que esto puede derivar a la zoofilia y a la necrofilia. Y ahí como que yo reventé de rabia, por eso que lo he invitado a debatir.
debatir científicamente, debatir políticamente, debatir desde la legalidad, desde el derecho, desde la constitucionalidad, porque una persona no puede lanzar tremendas alusiones a una población, porque esto lo podemos llevar e interpretar, en derecho se conoce como apología al delito, porque está incitando a que la gente discrimine. No solamente está haciendo un acto de discriminación, que eso está ya penado por la 045. El señor parece que nunca ha leído la Constitución Política del Estado. Le aconsejo leer por lo menos del artículo 1, 2, 3, el preámbulo. Es muy bueno que usted lo lea y que sobre todo lea el artículo 13 y va a ver el segundo párrafo del artículo 13, que es lo que dice sobre nuestra población. Entonces, realmente es una cosa que me llena de asco pensar que un pseudo profesional así pueda acceder al poder. Y poder que bajo la soberanía del pueblo se le brinda. Entonces, ¿cómo podemos pensar que una persona que quiere tomar la primera silla del servidor público número 1 del Estado Plurinacional de Bolivia no tenga conceptos constitucionales claros? Creo que hace un rato en la entrevista que nos antecedió la ex vicecandidata a la vicepresidencia, la doctora Barriga, lo dijo ella misma, ¿no? O sea, no ha leído la Constitución, y la Constitución es algo que debe respetar el primer ciudadano. Entonces, él cree que podemos existir dos tipos de ciudadanos, de que yo no puedo ejercer mi derecho, o que la comunidad que es como yo, que es lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexuado, no podemos ser ciudadanos. Entonces, que va a gobernar para unos y para otros no. Ese es el mensaje que él está dando. Yo creo que fue muy bien asesorado, porque si uno mide un poquito todo lo que está pasando en esta decisión electoral que tiene Bolivia, es más o menos todos los partidos están peleando ese 14% de personas que no saben por quién votar. Entonces, ¿tú crees que él está utilizando como bandera este tema? Perfectamente, esto es una bandera política. Así como Bolsonaro lo hizo en Brasil, así como Trump lo hizo en Estados Unidos, y que les ha funcionado. Ellos están repitiendo, el señor Chi está repitiendo una receta electoral, ya que le puede funcionar en otra cosa. O sea, lamentablemente, como son recetas, no ven en profundidad lo que es esta sociedad boliviana. En la sociedad boliviana, las recetas norteamericanas o pro-gringas no han resultado, porque las condiciones sociales son diferentes. Aquí ha habido un empoderamiento, aquí ya se prohíbe discriminar. Tú escuchas que alguien está queriendo discriminar y la señora en el minibús, señor, no lo diga, está prohibido. Puede ser que lo piense, pero la gente ya tiene un chip dentro de que estas cosas políticamente no son correctas, y él está utilizando una articulación políticamente incorrecta para llamar a esa población, que la mayoría son entre 35 y 45 años, la mayoría todavía son generación X, que son una generación que es mucho más cerrada, que es más que tiene otras diferentes características que el millennial o que el centennial, que son jóvenes que ya la tienen clara, que el tema de contra la homofobia o el tema hacia la mujer no lo tienen sesgado. En este caso, son más abiertos. Su discurso está yendo a una determinada población para ganársela. Puede ser que le funcione, pero le va a costar, le aseguro, un proceso judicial. Yo creo que las colectividades LGBTI deberían interponer una acción ante el órgano electoral, porque está rompiendo cierta normativa. No puede ir en contra de la Constitución, menos siendo un candidato a la presidencia. Alguna gente en mis redes sociales me decía, Tamara, no lo invites a debatir. Yo lo he invitado a debatir y lo vuelvo a invitar, y estoy dispuesta a debatir con él cuando él quiera. No lo invites a debatir, no hay que darle bola, hay que dejarlo que muera, está buscando palestra. Y le digo, no, porque nadie puede ser cómplice social. Bien. ¿Qué es la complicidad social? Porque es un concepto básico en derechos humanos. Significa que cuando tú ves un delito, no hagas nada y seas tan pasivo socialmente que ves que peguen a una mujer, o que peguen a un niño, o que discriminen a alguien. No hay que dejarlo. Hay que demostrar y salir con papeles, con documentación, con leyes, con conceptos, con teorías, y mostrarle a la población que lo que está diciendo un delincuente es incorrectamente y que no es políticamente correcto. Ahora, ¿cuál sería la acción legal
que debería tomar el colectivo LGTB? Los colectivos LGTB, que supongo que lo van a hacer, yo no soy miembro de ninguno, los quiero, trabajo muchísimo con todos. Supongo que lo primero que van a hacer es presentar una demanda por discriminación bajo la 045, obviamente con algunas características que supongo que los abogados de ellos lo van a poder hacer, agarrando todo lo que es el aparato constitucional, y también antepondría una demanda ante el tribunal, ante el órgano electoral, para que puedan tomar alguna decisión, alguna multa, algo, porque ningún candidato puede utilizar palabras que sean incorrectas o discriminar. ¿Por qué le ha dicho que se va a defender en caso de que le inicien un proceso? Es que él sabe que no va a ser presidente, entonces no le importa. Pero lo que le importa es subir un poquito las encuestas que estábamos mostrando hace un rato y poder llegar a tener 1 o 2 diputados o tener una mínima representación, porque en realidad el Parlamento actual tiene mucho más representación del Partido Demócrata Cristiano de lo que tendría según estas encuestas. ¿Cómo calificas tú el discurso del doctor Chi? Misógino, machista, discriminador, anticonstitucional, antiderechos. Es una persona antiderechos que antepone la religión antes de su profesión, la religión antes de la ciencia, la religión antes que el derecho, la religión antes que la Constitución. Entonces estamos mostrando, yo lo he etiquetado con el oscurantista de la elección. ¿Y el peligro que tú ves en esto, en este tipo de discurso? Mire, la verdad que es muy peligroso porque La Paz tenía muy pocos crímenes de odio, inclusive hubo 3 años que no hubieron crímenes de odio en La Paz, pero cuando salió el señor Cárdenas con su discurso también homofóbico y su discurso contra las personas trans, en menos de una semana hubo una compañera muerta en una discoteca, en un Lenocini. En la Ciudad del Alto. En la Ciudad del Alto. Posteriormente sale el señor Vera, que es otro homofóbico, y sale con un discurso donde decir, los reconocemos pero no tienen que trabajar con nosotros, los reconocemos pero no deben tener derechos. Entonces, con un discurso colonial, porque la colonia decía eso de los indios, los reconocemos pero ustedes no tienen derecho, los reconocemos pero ustedes no tienen salario, los reconocemos pero estén en el campo como pongos. O sea, el mismo discurso. O sea, tú lees el discurso del señor Vera y lo comparas con apuntes y escritos de la época de la colonia, de esos escribanos que iban contando la colonia, tiene el mismo discurso. Día después matan a una chica dentro de una discoteca con un destornillador, una chica trans. Entonces, por eso yo digo que esto es una apología al delito, porque el señor con su discurso de odio va a incentivar que un borracho o una persona que no está consciente plenamente y que está llevada por drogas o por alcohol o en una discoteca o simplemente esté en una reunión de machitos en la esquina de una pandilla, vean a una persona trans y la van a querer matar. Porque hay un discurso que le está permitiendo. Por eso te digo que es muy importante lo que te decía hace 10 minutos o 5 minutos atrás, que decía la complicidad social. ¿A ustedes en la casa les gustaría que maten a un hijo por el simple hecho de ser y de ejercer su personalidad según el artículo, si no me equivoco, es el 7 de la Constitución Política del Estado? No creo que a ninguna madre le guste que maten a un hijo o a una hija y que después se quede en la injusticia. Y de eso ya tenemos mucho en esta sociedad. Estamos luchando contra los feminicidios, estamos luchando contra la violencia a la mujer, la violencia ante la niñez, contra la trata y tráfico, como para que venga un candidato y venga a menoscabar los derechos que nosotros hemos ido conquistando a través del tiempo y que la Constitución de hoy no los reconoce. Gracias por haber venido, Tamara. Muchas gracias, hermana, y un abrazo muy grande a todos los televidentes y solamente les pido amor a Dios sobre todas las cosas, porque todos somos seres humanos.